¿Qué lleva a un hijo a empujar a su propia madre, en su silla de ruedas, al borde de un abismo? ¿Será la codicia, la desesperación o una oscuridad en el alma que nadie jamás vio? Esta es la historia de una decisión que podría salvar cientos de vidas o destruir a una única familia para siempre. Una madre con un sueño de compasión, un hijo con un plan secreto y un acantilado que guardaría la verdad. Pero ellos no estaban solos. Lo que nadie imaginaba era que el ser más humilde y silencioso de aquella propiedad, un leal burro llamado Valiente, lo vio todo. Sus ojos inocentes fueron testigos de un acto de crueldad impensable, pero la pregunta que nadie supo responder es: ¿qué podría hacer un simple animal para cambiar el destino y traer justicia? La respuesta te sorprenderá. Antes de sumergirnos en este viaje de traición y lealtad, me encantaría saber desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Es una alegría inmensa para mí saber que estos relatos pueden tocar corazones en tantos lugares distintos. Deja tu comentario aquí abajo. Dime tu ciudad y qué hora es allí ahora. Esta conexión que creamos no tiene precio y me inspira a continuar. El aire de la gran casona olía a madera antigua, a libros y a la suave fragancia de lavanda que el ara siempre cuidaba en sus macetas. A sus 75 años, sus movimientos eran lentos, pero su mirada conservaba una lucidez profunda, una ventana a un alma que había amado mucho y sufrido en silencio. Sostenía en su mano la vieja pluma de su esposo, un objeto que para otros sería una simple antigüedad, pero que para ella era el último vínculo físico con una promesa. Sobre la mesa de roble, el documento esperaba con sus cláusulas y sus términos legales, pero en el fondo era un poema, la última estrofa de una vida dedicada a la compasión, una vida que ahora tomaba un rumbo que nadie, y menos su propio hijo, podía anticipar. Ella giró su silla de ruedas hacia la ventana, observando los campos que se extendían hasta donde la vista se perdía. Allí, en esos prados, había imaginado cientos de veces el sueño que construyó junto a su amado esposo. No era un sueño de riqueza ni de poder, sino de paz, un santuario para los animales ancianos, aquellos seres olvidados por el mundo, los caballos de lomo cansado, los perros de hocico gris, los gatos que perdieron a sus dueños. Quería regalarles un último prado verde, un rincón tibio junto al fuego, una caricia sin prisa. Era una promesa susurrada en noches de tormenta, un legado de amor puro que el dinero no podía comprar, pero sí construir. Y ella estaba decidida a honrar esa memoria. El sonido de un auto deportivo rompiendo la paz del campo anunció la llegada de Leonardo. Entró sin llamar, con el traje costoso arrugado y una tensión en la mandíbula que no lograba ocultar. Sus ojos, fríos y calculadores, buscaron a su madre con una impaciencia mal disimulada bajo un falso tono de preocupación. «¿Cómo estás, mamá? No deberías esforzarte tanto», dijo, aunque su mirada se desvió hacia los documentos sobre la mesa. Él no veía a una madre, veía un obstáculo. No sentía el amor en esa casa, sentía el peso de sus deudas, el abismo de sus inversiones fallidas que amenazaban con devorar el imperio de apariencias que había construido. Con una calma que desarmaba, el ara le explicó su decisión. Le habló del santuario como quien habla de un nacimiento, con la ilusión brillando en sus ojos. Le dijo que era la forma de honrar la memoria de su padre, de devolverle al mundo un poco de la bondad de que ellos habían recibido. Pero Leonardo no escuchaba las palabras, solo oía el sonido de $50 millones evaporándose. Su rostro se transformó. La máscara de hijo preocupado se hizo añicos, revelando una furia helada, una incredulidad que rápidamente se convirtió en desprecio. Para él ese sueño de compasión era una sentencia, el fin de todo, y eso lo cambió todo. El lugar era de una belleza desgarradora, un acantilado que se asomaba al océano, donde el sol de la tarde pintaba el cielo de tonos dorados y púrpuras.
Leonardo empujaba la silla de ruedas de su madre con una delicadeza estudiada, una actuación para un público inexistente. «Mira, mamá, te traje a nuestro lugar favorito», dijo, su voz resonando con una falsa nostalgia. «El lugar donde papá nos enseñó a ver los barcos pasar». Cada palabra era una herramienta, cada gesto una mentira. Él no buscaba compartir un recuerdo, quería usar la belleza de la naturaleza como cómplice silenciosa de la oscuridad que crecía en su corazón, un escenario perfecto para el acto final de su desesperación. La conversación comenzó con la suavidad de la brisa marina, pero el Ara sintió un escalofrío que no era por el viento. Leonardo hablaba de trivialidades, de viejos tiempos, pero sus manos apretaban con demasiada fuerza las manijas de la silla de ruedas. Su sonrisa era una línea tensa en un rostro pálido por la ansiedad. El Ara, con la sabiduría que solo dan los años y el dolor, respondía con frases cortas observándolo. Ella conocía a su hijo, o al menos al niño que fue, pero el hombre que tenía detrás era un extraño, un hombre cuyos ojos reflejaban el brillo febril de la codicia, un abismo mucho más profundo que el que se abría a sus pies. Poco a poco, la máscara de Leonardo comenzó a agrietarse. Su voz perdió la calidez y adoptó un filo metálico. ¿Has pensado en el futuro, mamá? En el legado de la familia, en la seguridad de nuestro nombre. Con cada palabra, empujaba la silla de ruedas unos centímetros más cerca del borde, un movimiento casi imperceptible, pero que para el Ara era un grito de alarma. Sintió la gravilla crujir bajo las ruedas, la ligera inclinación hacia el vacío. El aire se volvió pesado, la belleza del paisaje se transformó en una amenaza. La furia que había visto en sus ojos en casa ahora era un fuego incontrolable, apenas contenido bajo una capa de falsa preocupación. El Ara ya no escuchaba sus palabras. Su atención estaba fija en la caída, en las olas que rompían violentamente contra las rocas, tan abajo que parecían un sueño lejano. Luego levantó la vista y lo miró a él, a los ojos, y en ese instante lo supo. La certeza la golpeó con la fuerza de un relámpago helado. No había venido a discutir, no había venido a convencerla. La había traído allí para borrarla, para eliminar el único obstáculo entre él y su salvación financiera. El silencio que cayó entre ellos fue absoluto, aterrador. Era la calma que precede a la tormenta, la confirmación de que el amor de madre a veces no es suficiente para salvar a un hijo de sí mismo. Lejos de la tensión del acantilado, en la paz de su prado, pastaba valiente. El mundo para él era una sinfonía de sensaciones sencillas, el calor del sol sobre su lomo blanco, el sabor dulce del trébol y el sonido constante del viento peinando la hierba. Desde su perspectiva, las dos figuras humanas en el borde del mundo eran solo siluetas familiares. El viento le traía ecos de sus voces, pero no eran las palabras lo que él entendía, sino la música que llevaban dentro. Y la música de ese día estaba rota, desafinada, cargada de una disonancia que alertaba a sus instintos más primarios, una nota equivocada en la tranquila melodía de su hogar. Dejó de masticar. Sus largas orejas, sensibles como radares, giraron hacia la escena, tratando de descifrar la perturbación. No comprendía de testamentos ni de deudas, pero el miedo era un lenguaje universal que él conocía muy bien, y podía oler el miedo de el Ara en el aire, una emanación tan real como el olor de la lluvia que se acerca. La postura de ella, encogida en su silla, y la rigidez de Leonardo, inmóvil detrás de ella, hablaban de un peligro inminente. La energía que emanaba del hombre era la de un depredador, quieta, concentrada, letal, y la de la mujer era la de la presa, un terror silencioso que gritaba por ayuda. El Ara era para Valiente el centro de su mundo afectivo. Era la mano suave que le rascaba detrás de las orejas, la voz dulce que lo llamaba por su nombre, la que le traía manzanas crujientes en las mañanas frías. Después de la muerte de su esposo,
Ella había encontrado en el burro un confidente silencioso, un ser vivo en quien apoyarse y a quien contarle sus penas sin necesidad de respuestas. Él había sentido su soledad y le había ofrecido a cambio una lealtad pura, sin juicios. Ese vínculo, tejido con gestos y silencios, era la razón por la que ahora su instinto le decía que su protectora, su amiga, estaba en un peligro mortal. Dio unos pasos inquietos, acercándose al límite de su cercado, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia el acantilado. Un suave rebuzno, casi un gemido de preocupación, brotó de su garganta, pero el viento se lo llevó sin que nadie lo escuchara. Observó cómo la figura de Leonardo se movía, un gesto brusco, antinatural. Valiente no sabía qué iba a pasar, pero sentía la traición en el aire, la ruptura de un pacto sagrado de confianza y amor. Ya no era un simple animal pastando, ahora era un testigo, el único guardián de un secreto terrible que estaba a punto de nacer entre la belleza del cielo y la crueldad del hombre. El tiempo pareció detenerse en la cima del acantilado. Por un segundo, Leonardo dejó de ser hijo para convertirse en verdugo. Su rostro era una máscara de fría determinación, despojado de cualquier emoción humana. No hubo duda, no hubo un último instante de arrepentimiento. Con un profundo aliento que no era de vacilación, sino de resolución, apretó las manijas de la silla de ruedas. El empujón fue brutal, un acto de violencia pura y repentina que robó el aire de los pulmones de Elara. Un grito ahogado, el chirrido de las ruedas sobre la piedra y luego el silencio. La silla se tambaleó por una fracción de segundo en el borde, un instante suspendido entre la vida y la muerte, antes de desaparecer en el vacío. Leonardo no miró. En el momento en que sintió que la silla dejaba el suelo firme, se dio la vuelta. Se arregló la chaqueta. Se pasó una mano por el pelo como si acabara de terminar una desagradable tarea de negocios. Escuchó, no esperando un grito, sino el profundo silencio que confirmaría su éxito. Y el silencio llegó, roto solo por el lamento del viento. Una extraña calma lo invadió, un alivio helado que recorrió su cuerpo. Estaba hecho. El problema estaba resuelto. Estaba convencido de que el secreto de su crueldad, junto con el cuerpo de su madre, yacería para siempre en el fondo del océano, inaccesible, invisible. El imperio estaba a salvo. Él estaba a salvo. Pero el destino, esa fuerza invisible y caprichosa, tenía otros planes. La caída de Elara no fue limpia. Fue un torbellino de terror, un caos de cielo, mar y roca girando a su alrededor. Cuando esperaba el impacto final y demoledor, sintió en cambio una violenta sacudida, un crujido ensordecedor de madera y hojas. La densa y antigua vegetación que se aferraba a la pared del acantilado, ignorada por todos, se convirtió en su red de salvación. Las ramas gruesas y flexibles amortiguaron su caída, enredándola en un abrazo brutal pero salvador. Quedó suspendida allí, malherida, aterrorizada y oculta a la vista de arriba y de abajo, pero milagrosamente, insoportablemente viva. Mientras Leonardo se alejaba en su auto, levantando una nube de polvo que simbolizaba su prisa por empezar una nueva vida, no sabía nada de esto. Ya planeaba la llamada a la policía, las lágrimas de cocodrilo, la historia del trágico accidente. Pero muy por debajo de él, oculta en el corazón verde del acantilado, una mujer se aferraba a la vida con las pocas fuerzas que le quedaban. Y en el prado, un testigo silencioso permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el lugar vacío donde, un momento antes, estaba su dueña. El instinto de valiente le decía que algo terrible había sucedido. El plan perfecto de Leonardo ya tenía un testigo. Y eso lo cambiaría todo. El pánico se apoderó de Valiente. Un instinto más poderoso que el miedo lo sacó de su parálisis. Corrió, no sin rumbo, sino con un propósito claro y desesperado que nacía de su lealtad. Galopó directamente hacia el establo, hacia la pequeña campana de bronce que Elara había colgado de una viga.
la misma campana que ella le enseñó a tocar suavemente con el hocico para pedir una manzana. Pero esta vez no hubo suavidad. Golpeó la campana con una furia y una insistencia frenéticas, una y otra vez, creando un clamor caótico y estridente que rompió la paz de la tarde. No era un pedido, era una alarma, un grito de auxilio en el único idioma que conocía. Mateo, el leal casero, estaba arreglando una cerca al otro lado de la propiedad. Al principio ignoró el sonido, pensando que era solo el animal pidiendo un capricho, pero el repique no cesaba. Se volvió más rápido, más desesperado. Había algo terriblemente mal en ese sonido. Dejando sus herramientas, caminó hacia el establo, y lo que vio confirmó sus temores. Los ojos de Valiente estaban desorbitados por el pánico. Su cuerpo temblaba y seguía golpeando la campana sin parar. En ese instante, Mateo supo que esto no tenía nada que ver con una manzana. Era una advertencia. Confiando en un instinto que iba más allá de la lógica, decidió seguir al animal. Valiente no lo llevó a los campos de pasto ni al abrevadero. Lo guió con una urgencia sombría de regreso al acantilado. El corazón de Mateo latía con fuerza en su pecho a cada paso, un tambor de pavor creciente. Valiente se detuvo bruscamente en el borde, justo donde las marcas de la silla de ruedas se interrumpían. Mateo miró al suelo y vio algo que le heló la sangre. Un trozo del chal de Elara rasgado y enganchado en un arbusto espinoso. Con el alma en vilo, se asomó con cuidado por el precipicio, y entonces la vio. Una figura frágil, atrapada en la maraña de vegetación, suspendida entre la vida y la muerte. Sin perder un segundo, Mateo corrió de vuelta al granero. Sabía que no podía hacerlo solo. Su mirada se cruzó con la de Valiente, y en la fuerza tranquila del animal encontró la solución. Tomó las cuerdas más gruesas y con manos expertas aseguró un extremo alrededor del robusto torso del burro. «Firme, Valiente. Necesito que seas mi ancla. Firme, amigo mío», les susurró. El burro se plantó, sus 4 patas firmes sobre la tierra como si fueran raíces. Usando la increíble fuerza y la lealtad inquebrantable del animal como su única seguridad, Mateo comenzó el peligroso descenso por la pared del acantilado, rezando para que no fuera demasiado tarde. El ascenso fue una agonía lenta y dolorosa. Mateo, con los músculos en tensión, tiraba de la cuerda con un cuidado infinito, mientras arriba, Valiente se mantenía firme como una roca, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo, pero sin ceder un centímetro. Cada metro ganado era una pequeña victoria contra la muerte. Cuando Mateo finalmente llegó a Elara, la encontró con los ojos cerrados, su respiración apenas un soplo. La aseguró contra su pecho, susurrándole palabras de aliento, diciéndole que la ayuda venía en camino. Ella era tan frágil en sus brazos, un pájaro herido, y él sintió una oleada de furia protectora contra quien le había hecho esto. Cuando casi llegaban a la cima, al suelo seguro, Elara abrió los ojos. Había en ellos una claridad terrible, la lucidez que a veces precede a la oscuridad. Se aferró al brazo de Mateo con una fuerza inesperada, atrayéndolo hacia ella. Su voz, cuando habló, fue un susurro roto, tan bajo que casi se perdió en el viento. No dijo, «me empujó», dijo algo mucho más escalofriante, una frase que se clavó en el alma de Mateo para siempre. Dijo, susurró ella, dijo que mis alas le estorbaban. Mateo no entendió la poesía de la frase, pero entendió perfectamente el veneno que contenía. El horror de la verdad lo golpeó. No fue un accidente, fue un intento de ejecución. Una vez en la seguridad de la cima, mientras Elara temblaba incontrolablemente, Mateo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Miró el rostro aterrorizado de la mujer a la que había servido durante años y luego miró el camino por donde el coche de Leonardo había desaparecido. Sabía que Leonardo volvería, interpretando el papel del hijo afligido. Si él sospechaba que Elara había hablado, que su secreto había sido revelado, intentaría terminar lo que empezó. Quizás
en el mismo hospital. La única arma que tenían era el engaño. Se arrodilló junto a ella y le dijo con voz firme pero suave: «Diremos que fue un accidente, que el freno de la silla falló. Mantuve a salvo su secreto, señora. Ahora déjeme mantenerla a salvo a usted». Elara, demasiado débil para hablar, simplemente asintió, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud y miedo. Un pacto de silencio se selló en ese acantilado, una frágil alianza entre la víctima y su protector. Mateo la cubrió con su propia chaqueta y luego se acercó a Valiente, que no se había movido, y le acarició la cabeza en un gesto de profundo agradecimiento. Eran tres ahora en esta conspiración de la verdad. Con el corazón pesado, Mateo sacó su teléfono y marcó el número de emergencias, su voz firme y clara mientras relataba la historia del trágico accidente. El peligroso juego de ajedrez contra Leonardo acababa de comenzar. La habitación del hospital era un mundo blanco y estéril, un fuerte de aparente seguridad. Elara yacía en la cama, su cuerpo un mapa de vendas y moratones, pero cada respiración era un recordatorio de que estaba viva. Mateo no se apartaba de su lado, un guardián silencioso cuya presencia era el único ancla de calma para ella. El médico de la familia, un hombre de rostro amable, hablaba en voz baja sobre fracturas y contusiones, calificando su supervivencia como un verdadero milagro. Mencionó el terrible accidente de la silla de ruedas, y todos en la habitación asintieron a la mentira. Por un momento, bajo las luces fluorescentes, Elara sintió que el peligro había pasado, pero el peligro sabía su nombre y número de habitación. Leonardo entró, su rostro compuesto en una máscara de angustia y alivio tan perfecta que podría haber engañado a un santo. Llevaba un ramo de flores que parecían una burla. Agradeció efusivamente a Mateo, llamándolo héroe, mientras le daba una palmada en la espalda que era a la vez un gesto de condescendencia y una advertencia. Elara sintió que el pitido del monitor cardíaco a su lado se aceleraba. Observaba a su hijo moverse por la habitación, un depredador vestido de luto, y el aire se volvió denso, pesado, cargado de una tensión invisible que solo ella y Mateo podían sentir. Después de que el médico se fuera, Leonardo, con una sonrisa amable, le pidió a Mateo que los dejara solos para tener un momento familiar. En cuanto la puerta se cerró, la amabilidad se desvaneció de su rostro. Se acercó a la cama, sacó de su maletín un fajo de papeles y una pluma. Era un Nuevo Testamento. «Mamá», comenzó con un susurro venenoso, «este accidente nos ha demostrado lo frágil que es la vida. Debes poner tus asuntos en orden. Déjame cuidar de ti. Firma aquí». Colocó la pluma en la mano temblorosa de Elara, su toque frío como el acero, intentando guiarla hacia la línea de puntos que le entregaría todo su mundo. Pero en ese momento, algo dentro de Elara se encendió, una chispa de furia, de instinto de supervivencia. Miró la pluma, luego el rostro de su hijo, y en sus ojos no vio más que la negrura del abismo. Con un movimiento repentino, arrojó la pluma lejos y su mano voló hacia el botón rojo de llamada de la enfermera. Lo presionó, no una sino docenas de veces, con la misma urgencia frenética con la que Valiente había golpeado su campana. El sonido agudo y estridente de la alarma llenó el pasillo. La puerta se abrió de golpe y una enfermera, seguida por Mateo y el médico, entraron corriendo. Encontraron a Leonardo tratando de sujetar la mano de su madre y a Elara, con el brazo extendido, señalándolo, su rostro una mezcla de terror y acusación. La trampa se había cerrado. Con el personal del hospital y Mateo como testigos, el miedo de Elara se transformó en una fuerza inquebrantable. Apuntando con su dedo tembloroso a su hijo, su voz, aunque débil, resonó con la claridad del acero. «Ese hombre, mi hijo, Leonardo, intentó matarme. Me empujó por el acantilado». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Leonardo, pálido de rabia, reaccionó al instante, negándolo todo.
Afirmó que su madre estaba delirando por la medicación, que el trauma la había confundido, tratando de pintarla como una anciana senil. Pero su pánico era visible. Sus ojos iban de un rostro a otro, buscando una grieta de duda que no encontró. Fue entonces cuando Mateo dio un paso al frente, su presencia tranquila y firme, cortando las frenéticas negaciones de Leonardo. Con una voz clara y pausada, relató cada detalle, la campana sonando desesperadamente, la angustia en los ojos de Valiente y cómo el leal animal lo había guiado hasta el borde del precipicio. Luego, con un movimiento lento y deliberado, sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de plástico. Dentro estaba el trozo de chal de Elara. Esto estaba enganchado en un arbusto, justo en el borde, dijo Mateo. Y mientras la subía me dijo unas palabras que no he podido olvidar. Dijo que mis alas le estorbaban. El médico, un hombre de ciencia y lógica, escuchaba con creciente asombro. Fue él quien verbalizó lo que todos estaban pensando. Miró a Mateo y dijo, «Así que, si no fuera por el burro, si no fuera porque usted confió en él, ahora mismo estaríamos organizando un funeral». En ese momento, la historia de Valiente dejó de ser una anécdota curiosa para convertirse en el pilar central de la verdad. Su lealtad, su inteligencia para dar la alarma de una manera tan específica, fue reconocida no como un simple instinto, sino como un acto heroico que había salvado una vida. El héroe silencioso finalmente tenía su reconocimiento. Acorralado por la acusación de su madre, el testimonio de Mateo, la prueba física del chal y la increíble historia del burro, la compostura de Leonardo se hizo añicos. Comenzó a gritar, a insultar, revelando finalmente la monstruosa arrogancia que se escondía bajo su encanto. El personal de seguridad del hospital, alertado por el escándalo, entró en la habitación. Ante ellos, con una dignidad que contrastaba con la histeria de su hijo, Elara declaró formalmente su intención de presentar cargos. La llamada a la policía se hizo desde el teléfono del médico. El juego había terminado. La caída de Leonardo fue tan estrepitosa como pública. El juicio de Leonardo fue rápido. Las pruebas eran tan abrumadoras y su comportamiento en el hospital tan revelador que el veredicto fue una mera formalidad. Fue condenado por intento de asesinato, su rostro una máscara de incredulidad y furia mientras era escoltado fuera de la sala del tribunal, desapareciendo de la vida de Elara para siempre. Ella asistió a la sentencia, no con un sentimiento de venganza, sino con la solemne necesidad de cerrar un capítulo. Al salir del juzgado, no sintió alegría, sino una profunda paz. La justicia del hombre se había cumplido, pero la verdadera sanación de su alma apenas comenzaba. La justicia del alma es algo que sana por dentro. Elara nunca volvió a la gran casona, un lugar ahora manchado por el recuerdo de la traición. Encontró un nuevo hogar donde menos lo esperaba, en la modesta y cálida casa de Mateo y su familia. Su silla de ruedas ya no recorría pasillos silenciosos y vacíos, sino que se movía entre las risas de los nietos de Mateo y el delicioso aroma de la comida casera. La esposa de Mateo la cuidaba como a una madre, y los niños le leían cuentos por la tarde. Había perdido un hijo de sangre, pero había ganado una familia de corazón, una familia forjada en la lealtad y el amor genuino. Ese era su verdadero legado, una fortuna que ningún dinero podía comprar. Fiel a su promesa, a su sueño, el santuario Elara se hizo realidad. Con la ayuda de Mateo, los fondos se destinaron a construir un paraíso para los olvidados. Las puertas se abrieron a caballos viejos cuyos lomos ya no podían cargar peso, a perros ancianos que nadie quería adoptar, a gatos cuyos dueños habían partido. Era un lugar de prados verdes, establos cálidos y caricias abundantes. Elara, desde su silla de ruedas, supervisaba todo con una sonrisa que iluminaba su rostro, y en el prado más grande, con una placa de honor, vivía Valiente, el héroe fundador, recordatorio viviente de que la compasión es el acto de coraje más grande de todos.
La vida de Elara se llenó de un propósito renovado, rodeada de amor verdadero y la gratitud silenciosa de cientos de animales. Su historia nos recuerda que, a veces, las traiciones más profundas nos empujan hacia los destinos más hermosos. Se necesita un corazón roto para que la luz pueda entrar. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete y compártela. Tu apoyo nos permite seguir contando relatos que, como este, nos devuelven la fe. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez un animal te ha mostrado el verdadero significado de la lealtad? Tu historia nos inspira. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de esta historia. Saber que has estado ahí, compartiendo estas emociones conmigo, es lo que le da un verdadero sentido a todo esto. Un abrazo inmenso donde quiera que estés y hasta el próximo video.